Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros por aquí en este día fabuloso, porque vamos a hablar de cosas muy canarias hoy en el programa, pero muy canarias, tanto la primera entrevista como la segunda, como la tercera, y a nosotros nos encanta que sea así, para conocer nuestro patrimonio, para protegerlo, para quererlo. Hoy vamos a hablar no solo de nuestro patrimonio, bueno, sí, forma parte el idioma amasij de nuestro patrimonio, del pueblo canario. El pueblo amasij, después de la conquista, ya sabemos lo que ha sucedido en Canarias y cómo es actualmente, pero en esa época, ese pueblo, esos guanches, esos habitantes de las islas tenían una cultura riquísima que nosotros no podemos obviar. Vamos a saludar a don Sisto. Muy buenas, Sisto. Hola, buenas tardes. ¿Viste? Te puse el don y todo. Sí, yo estoy ya subiendo de caché ya aquí. Tú eres de los de su... ¿Cómo es? Quítame el don y súbeme el sueldo, súbeme ¿no? el sueldo, más bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy contentos aquí también con el colaborador, más que colaborador, un gran amigo también, Joshua también, que hoy nos viene también a explicar un poquito también de esa lengua, esa escritura un poquito también que vamos a hablar. Esto es un tema maravilloso, por eso le agradecemos a Joshua Pérez Coquil, ¿lo dije bien? Coquil, sí. Coquil. Sí. Hola, Joshua, ¿cómo estás? Un placer. Un placer tenerte por aquí para hablar de un tema tan apasionante. Joshua, conocido por muchos, pero también te digo que desconocido por muchos. Hay un montón de gente que sabe identificar la palabra amasij, pero hay un montón que no saben ni lo que es. ¿Por qué no explicamos? Bueno, es un punto importante ya de entrada, porque vamos a utilizar estas terminologías, desde luego. Vamos a favorecer el término amasij, primeramente porque es el que utilizan este pueblo para referirse a ellos mismos. Tiene un precedente muy antiguo que ya podemos entrar a lo mejor un poco más en detalle más adelante, pero por supuesto bereber nos evoca ese parecido que es, desde luego, conexión con el término bárbaro, o sea, viene a través del uso que tenía el latín, es escogido por el árabe y por el árabe aplicado a los habitantes nativos del norte de África. Y por lo tanto es un exónimo, lo que se dice, ¿no? Un término aplicado por gente de fuera por encima de la denominación local en la que ellos tienen, que es amasij y masigen en plural, y que es un término que tiene una historia larguísima, tanto que ya parece ser que ya está utilizada en fuentes egipcias muy tempranas, en la Edad de Bronce, cuando se enfrentan con los pueblos líbicos, que son los pueblos vecinos que tienen inmediatamente al oeste de Egipto, al oeste del Nilo, y los denominan con una variedad de nombres, pero que aparecen nombres que evocan esta forma amasij, que puede estar relacionado con este término. Por lo tanto, tiene una historia larguísima, estamos hablando de 3.000 años por lo menos. ¿Cuáles son los primeros desafíos, Joshua, que se encuentra uno al investigar, al indagar, al intentar difundir y hacer partícipes a todos de sus conocimientos de la cultura amasij, para investigarla? ¿Cuáles son los principales impedimentos? Y ¿qué porcentaje, más o menos, una pregunta un poco difícil, ¿no? Pero ¿qué porcentaje más o menos crees que sabemos de lo que es la cultura amasij en sí mismo? Bueno, porcentaje es difícil ponerle un número. Pero un fisco, ¿no? Sí, poco. A ver, porque dependiendo de cómo lo clasifiquemos, si hablamos de el pueblo globalmente en sí, primeramente no hay mucha gente que tenga esa idea global, y global me refiero a englobando a todos los pueblos del norte de África, porque se suele aislar, suele separar. Conseguimos a un pueblo marroquí, a un pueblo argelino, tunecino un poco aparte, libio, harina de otro costal, más con los problemas que han tenido en las últimas décadas, y Canarias aparte. Claro, eso a priori no se relaciona, pero tenemos una gente en Marruecos, en Argelia, en Túnez, que son de diferentes grupos, rodeados y, como decir, dominados culturalmente por la mayor población, que es de adscripción de lengua árabe, sobre todo. Y luego en Canarias pues hemos tenido la población insular, previa a la conquista, que tiene una relación que podemos ahondar en ello más adelante a lo mejor, pero que esa visión global no suele existir demasiado. Y es importante encontrar esos vínculos, porque entonces se encuentra que es transparente, clarísimo y transparente, en base solamente ya a la lingüística, como primera evidencia, y la escritura, el alfabeto. Luego aparte hay otros apoyos en la genética, la arqueología y otras cuestiones, pero ya primeramente ya con la lengua tenemos evidencias de sobra para vincular todo ese norte de África, y eso es más que conocido ya en el mundo académico, y además Canarias,
con el continente precisamente. Joshua, y cuando esos idiomas llegaron a la Tierra, ¿no? Cuando esos visitantes, cuando esas personas vinieron a vivir a las islas están fragmentadas y ser terrenos diferentes, ¿hay variantes en el idioma en cada isla de la Amazigh? Sí, desde luego. Hay aspectos dialectales, se puede decir, porque son innovaciones léxicas o fonéticas, son, digamos, aspectos muy concretos que distinguen el habla, una palabra, por ejemplo, que puede aparecer en una isla o en la otra, pero que tienen un retoque, por así decirlo, fonético diferente. O un fenómeno que se da en una palabra, y esa palabra no la tenemos en otra isla para compararlo, pero que, digamos, un rasgo muy específico de un tipo de dialecto, y luego aparece otro rasgo que es diferente de otro dialecto, de otra corriente, por así decirlo, otro acento, en otra isla. Por lo tanto, nos habla de, o bien, un número bastante grande de diferentes arribadas. Esto tenemos que pensar no como que llegó una gente solamente en un momento, sino que puede que fueron 2 oleadas más y que no fueran simultáneas, sino que fueran prolongadas a lo largo de bastantes siglos, bastantes generaciones, porque se trajo mucho con ellos. Se trajeron toda una cultura de allá, toda una cultura material, toda una agricultura, una ganadería, que eso hay que prepararlo. Hay que traer incluso esquejes de higuera, etcétera, este tipo de cosas que definen que es una habitación, o sea, una arribada prolongada y sobre todo planeada. Y eso significa que, claro, a lo largo del tiempo van a llegar diferentes corrientes dialectales y tenemos, la verdad, una mezcla muy interesante de todo el norte de África. Es muy difícil incluso muchas veces determinar exactamente de dónde vienen, porque tenemos cosas que son afines al tuareg, cosas que son afines a los dialectos del norte marroquí, de la Cabilia, del Mzab, que es una zona en el Atlas sahariano de Argelia. En fin, parece un puzzle, un rompecabezas muy difícil, pero poco a poco se van encaminando a unas cuestiones bastante clave. Pero los topónimos sí nos unen mucho, ¿verdad? En las islas, ¿no? O sea que, sí, que hay algo también común, ¿no? Toda esa diferencia que comentas, pero también los topónimos nos unen con muchas islas, son repetitivos, ¿no? Dentro de las propias islas, pero también con otras islas, ¿no? Eso es incluso, de hecho, una de las cuestiones más interesantes es la hora de la comparación dialectal, que supone utilizar estas diferentes variantes para tener digamos, una imagen global. Y tenemos, por ejemplo, en Gran Canaria tenemos Amurga, el macizo de Amurga, y en Tenerife tenemos el roque de Chamorga. Son muy parecidos. ¿Por qué uno es Chamorga y el otro es Amurga? Pues porque uno, Amurga, es masculino, que empieza por A, por el determinativo o artículo masculino en Amazigh, y el otro Chamorga deja entrever ahí una T, que es la forma femenina de un lexema. Entonces tienes Amorga y Chamorga, que sería Tamurga o Tamurgat en Amazigh, y tenemos variantes así como Amoco, Chamoco, y unos cuantos más, Tegueste y Gueste, incluso serían reflejos de una misma raíz, por así decirlo, masculino y femenino. A la hora de que ese lenguaje se fuera perdiendo, es una cosa paulatina, imagino, ¿no? Entonces, cuando llegaron los conquistadores, Joshua, para comunicarse con los guanches, ¿qué venían? ¿Intérpretes? ¿Quiénes eran esas personas que hacían el lenguaje, que se pudieran comunicar una parte y la otra? Sí, a principio de la conquista, bueno, es un proceso larguísimo durante un siglo. Sí, porque parece que llegaron los conquistadores, mataron a todos los guanches en el tiempo que mataron y ya está. En menos tiempo cayeron el imperio persa a los árabes y el imperio azteca a los españoles. Unos resistentes. Un siglo tardó e incluso ya tenía un siglo de previo descubrimiento o redescubrimiento y de exploración. O sea que tardaron 2 siglos por lo menos en molestarse en conquistar, en terminar en Tenerife. Durante este tiempo, claro, al ser tan largo, se contacta durante mucho tiempo con la gente, sobre todo de Lanzarote, de Fuerteventura, con los normandos, y ya digamos que eso da tiempo a que se vayan empezando a habituar, a comprender un poco a nivel por lo menos rudimentario, pero para el momento de la conquista realenga, que es cuando ya se toma la iniciativa de la conquista directamente por parte de la corona española, al mando de capitanes, etcétera, las islas de Gran Canaria, La Palma, Tenerife, se utilizan los lenguas, los que se llaman lenguas, que son un apelativo para una gente que servían de intérpretes y que podían ser de una isla u otra, pero que servían para comunicación en otra isla. A día de hoy, bueno, te lo pregunto a ti, ¿a día de hoy se pueden mantener conversaciones en Amazigh, en el que se hablaba aquí en Guanche? En Guanche te digo yo a mi manera. Yo soy cauto con este tema. Que yo oigo gente que dice, pone a hablar un montón y dice, ya estoy hablando en Guanche y significa esto. Y yo digo, amigo, yo no sé. Entonces te lo quiero preguntar. A nivel lingüístico, claro, hay que ser un poco estrictos, pero simplemente por una cuestión de historicidad, de corrección histórica. A la hora de que, por ejemplo, yo pueda aprender Kabilio, por ejemplo, o Tamayak,
una lengua tuareg, un dialecto tuareg, y decir, estoy hablando guanche. Es lo mismo que hablar castellano y decir que estás hablando portugués, para entenderlo. Vale. Que podemos decir, los dos son romances, los dos son lenguas romances. Yo estoy hablando español, castellano, y estoy hablando romance, y el portugués también. Pero no estamos hablando el mismo dialecto o lengua. Entonces, el tema de los nombres es importante. A la hora de reconstruir la lengua para poder hablarla, sería un esfuerzo muy grande y rellenaríamos un montón de lagunas con cosas que no sabemos, que por desgracia simplemente nunca las vamos a saber. Qué pena. Es que hay una evolución diferente también aquí en las islas durante todos esos siglos también, ¿no? O sea, hay que evolucionar, hay que también poner nombre a cosas que no habían en el continente también, ¿no? Que a lo mejor en diferentes islas también cada uno le daba, por ejemplo, a la tabaiba, pues un nombre aquí a la tabaiba que en otro sitio tenía otro nombre dentro de lo que es Canarias, porque la tabaiba no existe en el continente, creo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también aquí evolucionó de una forma diferente y el guanche es guanche. Por eso yo también, como dices tú, que hay gente que dice que habla guanche. Sí. Yo para mí hay que ser cautos, como está diciendo el compañero, Sí, ¿no? y hay muchas lagunas, se puede hablar mucho porque dentro del mundo amazigh es muy amplio también el lenguaje, ¿no? Y sobre todo la cautela es muy importante, porque como decías muy correctamente, es que ha habido una separación lingüística, había unos cuantos siglos de por medio, da igual cuántos sean, pero suficiente tiempo entre el poblamiento de las islas, el momento que llega esta gente con su lengua aquí, y el momento que se empiezan a separar, a diverger, a evolucionar por separado, porque ya no hay recontacto, la gente no vuelve de Canarias al continente y hay un contacto constante a lo largo del tiempo. Además, el norte de África viene barrido por la conquista árabe y la imposición de un montón de términos árabes que, claro, por eso decía que hay que ser cauto, porque no vamos a utilizar términos como Tixdirin, por ejemplo, islas, y decir Tixdirin, las Islas Canarias, utilizar ese término porque es de origen árabe, por ejemplo. Entonces hay que coger un diccionario y mirar siempre la letra pequeña cuando se va a utilizar para, digamos, reconstruir el guanche o hablar guanche, que vale. eso es complicado. Vale, esto que estamos viendo, por ejemplo, ¿esto qué es? Esta imagen sí, perdona, la imagen que estamos viendo. Sí, esto es en Galdar. Sí. Y está escrito en líbico. Bueno, aquí es la aplicación directamente del neotifinal. Es la escritura derivada de la antigua escritura líbica, líbico bereber se le llama también, pero líbico y bereber es redundante, más lo vamos a mantener en líbico. Es la escritura africana más antigua todavía en uso, porque el egipcio ya no se utiliza a día de hoy, y entonces nos queda como lengua de la época a saber, vamos a decir de la Edad de Bronce por lo menos, o del final de la Edad de Bronce, una escritura que ha evolucionado al tifinag, que lo usan los tuareg, y al neotifinag, que fue reconstruido en los años 70, por así decirlo, innovado un poco, y aquí lo hemos aplicado en el nombre de Galdar. Esto fue una iniciativa de hace unos años, esto sería hace 3 o 4 años, y es un mural, forma parte de un mural más grande en el que está el nombre del pueblo, a Galdar, con su A masculina, de determinativo masculino, a Galdar, en orden, lo podemos leer de izquierda a derecha, como escribimos nosotros. ¿Vale? Y que fue yo también por un compañero también, que colabora a veces con nosotros también, que hizo ese mural también ahí. Qué bonitas son los símbolos. Muy buena iniciativa y fue muy bien recibido por la población. La verdad que tuvo, bueno, por lo menos las respuestas fueron positivas, ¿no? Y este tipo de cosas, pues mira, son interesantes, no hacen daño a nadie y es moderno, sí, pero hay más, como decir, desarrollos modernos en muchísimas culturas en ese sentido y no tiene nada de malo. El kilt, por ejemplo, es una invención de hace 200 años y sin embargo no se puede discutir a unas cosas que lo lleven, ¿no? ¿Esto? Ahí tenemos una inscripción muy interesante porque es bilingüe y tenemos una inscripción abajo en vertical, como se suele escribir el líbico antiguo, ¿vale? Esto es en Lanzarote, si mal no recuerdo, creo que es en Lanzarote. La inscripción de abajo se lee claramente, el líbico está descifrado, no tiene ningún misterio a la hora de leerlo, más o menos. Ahí vemos estas sin vocales, aún macuran, ¿vale? Está escrito como solo con las consonantes, ¿no? Y tenemos, por si tenemos alguna duda de cómo se pudiera leer en líbico, pues lo tenemos arriba en esa escritura extraña, misteriosa, que se le llama latino canario, por unas ciertas afinidades que luego, desde luego, tiene un cierto parecido con el latino más arcaico, eso sí, latino cursivo. Podemos leer Aumacuran, o sea que tenemos la lectura de los dos alfabetos simultáneamente gracias a que contienen el mismo nombre, y ese nombre es Amazigh. Ese nombre es totalmente válido todavía hoy en día, significa hijo de Macuran, Au es hijo, y Macuran es traducido como el grande o el mayor. Es un vocablo todavía en uso incluso, y presente en Canarias, no solo en esta inscripción. ¿Esta?
Aquí tenemos un muestrario del inventario gráfico del líbico en diferentes muestras, en diferentes sampleos regionales, por así decirlo, ¿no? Tenemos Marruecos, el Hierro y la Cabilia, así un poco para, digamos, dar cabida un poco al máximo, a la extensión máxima de esta época, por lo menos del alfabeto, ¿no? Tenemos Marruecos como extremo occidental en el continente, Cabilia como extremo oriental y el Hierro más occidental todavía que Marruecos, porque incluso el último sitio del mundo donde aparecen al oeste inscripciones y donde más aparecen en toda Canarias y una de las mayores concentraciones en todo el norte de África de número de yacimientos. Solo en el Hierro, bueno, no sabría ponerle un número, pero la mayoría de las 350 inscripciones que hay por lo menos inventariadas en Canarias. Es increíble, el Hierro la verdad que es increíble toda esa escritura y lo poco que se conoce, tanto por los habitantes del Hierro como por la gente, ¿no? Exceptuando 2 o 3 sitios que son visitables, hay paneles inmensos en lugares donde transita la gente a diario. De hecho, nosotros hace unos meses hicimos una denuncia en las piscinas que destruyeron grabados y no los incluyen, ¿no? Que el problema es que no incluyen estos yacimientos dentro de los diferentes proyectos, ¿no? Como después veremos en una denuncia que hay, que algunos los incluyen, no los gestionan bien, pero lo que nosotros siempre estamos intentando recalcar es que si es imposible evitar una construcción de interés general, por decirlo así, o insular, que por lo menos incluyan esos yacimientos y no se pierdan, ¿no? Y en el Hierro yo creo que la importancia de la escritura, que para mí todos los grabados tienen un significado especial, pero la escritura yo creo que es bastante llamativa para nuestra identidad, ¿no? Nos está marcando, como dice el compañero antes, de dónde venimos, ¿no? O sea que no hay duda, ¿no? No hay duda ninguna. Y en el Hierro lo que lamentamos es eso, que prácticamente todos esos yacimientos están sin ningún tipo de protección y demás. No sabemos, porque el Hierro es el Hierro todavía, pero que si eso hubiese estado aquí ya no existiría. Es que el problema es que tenemos que ser muy, muy precavidos porque sí, hay inventariado un montón, pero a lo mejor algún día se destruye un panel que no estaba inventariado, no estaba estudiado, ni fotografiado, ni trazado, y hemos perdido una evidencia que puede ser cambiante, que puede ser clave en la arqueología de las islas, porque estamos a vuelta siempre con el tema de la datación. ¿Qué momento se produce un poblamiento, o por lo menos una de las oleadas? Sí, ¿a qué época fecha. podemos ceñir más o menos, ¿no? Sí. Y de repente a lo mejor tenemos un panel que es clave para eso, que ya nos da una pista clara, nos da un nombre, a lo mejor nos pone un nombre como Aumacuran, hay uno que pone Aníbal directamente, hay uno que pone Yubas, que es el nombre latinizado del rey de Mauritania, el penúltimo rey de Mauritania en época romana. Y ¿qué más ponen? ¿Qué más hay? podemos perder algo y sea eso, clave. ¿Y qué más hay escrito así que tú recuerdes? Cosas Hombre, hay algunos grabados con escritura que se refieren a lo que hay en el lugar o a un repartimiento de aguas, por ejemplo. O sea, hay cosas muy interesantes. Lo que pasa es que yo creo que sí hay gente que ha investigado esto y está investigando, pero yo creo que falta mucho también, hay que centrarse un poquito más y invertir un poquito más en patrimonio. En primer lugar, para mí siempre es en esa protección para después catalogarlo y ser estudiado, ¿no? Que es el problema que tenemos a día de hoy con, pues, por ejemplo, en todas las islas con los catálogos, ¿no? Especialmente los catálogos. Pero hay inscripciones, como dice el compañero, que son maravillosas y ahí están para proteger. Y es nuestro pueblo y tenemos que conocerlo, ¿no? Porque, bueno, los estudiosos y los que han investigado y los que tienen curiosidad no piensan esto, pero un montón de gente piensa que llegaron los conquistadores, que hubo una batalla grande esos días y que se cargaron a todos los guanches y ya los guanches no volvieron a vivir más o vivieron poco, pero que no, que la historia es otra y el pueblo Maxil era un pueblo riquísimo con cultura y desde donde provenimos, ¿no? O sea, ahí sí que no cabe la menor duda, ¿verdad? A estas alturas de eso sí que no cabe la menor duda. Así que nada, cuando ustedes vean algo de este tipo, algo que sea representativo, que encuentren algo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que la gente tiene que hacer? ¿Qué mensaje damos a la comunidad sobre la importancia de reconocer y valorar nuestras raíces amazigh? Y si se hace un descubrimiento o si se encuentra algo, ¿qué pueden hacer? Yo pienso que lo primero de todo es el respeto. Hay que respetar, para mí, como yo siempre se lo digo a mi hijo, hay que respetar lo ajeno. O sea, cuando nos encontramos algo no es tuyo, hay que respetarlo. Y después, claro, viendo el valor, si conoces o reconoces lo que es, pues dar parte a las autoridades para que ellos certifiquen, cataloguen ese yacimiento, ese lugar, nunca retirar ningún material,
porque eso sería una locura también, perderíamos mucha información, pero ante todo informar y nunca, digamos, alterar esos lugares, que es lo que lamentablemente está pasando aquí, sobre todo en Tenerife, que es donde nosotros desde Imastanen estamos enfocados, y es una locura lo que está pasando, y es día tras día, denuncia tras denuncia. ¿Qué pasa con esta de ahora, la noticia de hoy, Sisto? Pues hoy salió publicado en el diario.es también una noticia también del campo de golf de Buenavista, que bueno, tuve la mala suerte de estar paseando por ahí, bueno, y cuando me acerco a un conchero, que dentro del campo hay otros yacimientos arqueológicos, pero es una zona privada, pero cuando paso por este conchero, pues me veo una gente allí sentados, comiendo, desayunando, basura por el suelo, pelotas de golf dentro de lo que es el yacimiento arqueológico, y allí sin ningún tipo de protección. Sí es verdad que hay una cartelería en inglés y en español, pero que no advierte nunca de lo que supone estar allí dentro y demás, y la gente pues pasa por allí diariamente y se sienta allí a comer. De hecho encontramos cosas que no se pueden ni siquiera decir, lo que vi yo allí, y pelotas de golf y tal. Entonces nosotros documentamos, damos parte, y bueno, y hacemos nuestra publicación para intentar crear algo de conciencia, pero es lamentable que estos yacimientos, como estábamos hablando antes, que algunos, entre comillas, dice que los incluyen en estos proyectos, pero después ni se le da el mantenimiento por parte del ayuntamiento ni por parte de, en este caso, de este campo de golf, que durante muchos años el riego estuvo haciéndole daño, y se trató, los arqueólogos que fueron ahí, intentar que ese riego se cambiara, no se consiguió, hasta que por suerte la directora general de Patrimonio, la anterior directora, Nona Pereira, sí intermedió, y entonces sí cambiaron el riego, pero estuvo dañándose por el agua de riego del campo durante mucho tiempo. Y bueno, hay que alertar y hay que avisar a la población de que hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Y a ver si las autoridades pues intentan protegerlo un poco más. Vale, bueno, pues ese mensaje queda lanzado. Mira, estaba ahora mirando mi móvil, Sisto, porque te quería enseñar una cosa, hablando de las costas y eso, pero no encuentro la foto. Bueno, sí encuentro la foto, que las tengo aquí, pero no me da tiempo ahora mismo en este instante, porque ya casi que tenemos que acabar de mandarlas de enseñárselas a todos ustedes. Pero es en una costa preciosa de Tenerife, pero una costa preciosa, unos individuos que llevaron revuelto, cemento, pero justo en la calita que sale ya en el mar, que está metida en el mar, revuelto, cemento, se pusieron ahí su buen revueltito para posar su culo, porque es como de piedrecitas, su buen revuelto para posar su culo, su buen cemento para ponerse tubos de PVC para poner las cañas de pescar, su buen cemento de revuelto donde lo hicieron, y es un lugar que está ya en la costa y ya dentro del mar. Es una ¿Cómo pescaba la preciosidad. gente hasta ahora, no? Sin cemento, ¿no? ¿Cómo pescaban sin cemento, me pregunto yo, sin poner el culo sobre Eso el es cemento? denunciable, eso hay que denunciarlo. Sí. Hay que denunciarlo a el Medio próximo Ambiente, día- a la Guardia Civil, y hay que denunciarlo inmediatamente, porque eso al final es una moda. Si esa gente está yendo a pescar ahí, está yendo a otros lugares. Nunca van al mismo pesquero, puede seguir Alguien sucediendo. replica la idea. Y recordemos que también en la costa, dentro prácticamente donde rompe el mar, también hay yacimientos arqueológicos, estas famosas cazoletas marinas, Sí. ¿no? Y bueno, y hasta grabados también hemos encontrado aquí en la costa del sur, donde da el agua también, y eso es denunciable totalmente. Total, pues ahora te las enseño o en otro momento, y el siguiente día se las enseño a todos ustedes, porque es que la verdad es que aquello es lamentable. Además, cargar esa bolsa de revuelto hasta allá abajo, para hacerse aquello, porque eso pesa, eso, sus 25 kilos, ¿no son? Por ahí para abajo, para hacerse aquello en aquella cala, es que es de loco. Tenemos ya casi que acabar, Joshua. ¿Te quedó alguna cosita así que tú quisieras decir? Bueno, alguna cosita así, vaya pregunta, le habrán quedado miles cositas así. No tantísimo, pero simplemente redondear, acabar simplemente con esto con este tema, con esta problemática y las lecciones finales, por así decirlo, que damos, es sencillamente remarcar cualquier elemento arqueológico es vital. Si se pierde algo que pueda ser mayor o menor importancia que pueda tener, más o menos corriente, porque hay cosas que ya a lo mejor están documentadas de sobra, da lo mismo, eso es algo que se pierde para siempre, ya nunca se sabrá. No se puede volver atrás en el tiempo y conocer lo que dio esa pequeña historia que nos cuenta un fragmento de obsidiana que aparece en el sitio menos inesperado, ¿no? Eso pasó y no se puede recuperar. Así es. Sisto. Dar las gracias por gracias a darnos voz y permitir también que compañeros, colaboradores y un gran amigo, pues Por supuesto. también hay que darle voz también a este tema también,
y nos veremos en otro programa porque tenemos muchas cosas que hablar ¡Hombre! también. Que sí tenemos que hablar. Espero que sí. Muchas gracias, sí, muchas un gracias placer. a ustedes. Y a vos otro día te vienes, ¿verdad? Te sentiste a gusto, ¿no? Desde luego. Es que hay tanta Es para información, tantas cosas que decir, tanto desconocimiento que sería súper interesante. Yo te lo agradecería mucho. Muchas gracias, Josué. Un placer, muchas Un gracias. placer. Bueno, vamos a cambiar de tema. Saben que en el programa a veces ponemos reflexiones de alguien porque nos parecen interesantes. Esta reflexión yo sé que la ha oído mucha gente y además es que de hace tiempo, no es una cosa de estos días, pero es una reflexión que está cargada de, no sé, de sabiduría, está cargada de cosas ciertas. Vamos a escuchar al juez Emilio Calatayud. ¿Se acuerdan cuando decía si eres padre o colega de tus hijos? Pues hoy vamos a escuchar esa reflexión otra vez. Cuando yo era pequeño llegaba tu padre y decía a las 10 aquí, a las 10 aquí, ¿quién va a discutir a un padre? Pero claro, llegó la transición, llegó la democracia, llegó el estado del bienestar social, llegaron ciertos, no todos, pero ciertos psicólogos y ciertos sociólogos, y nos empezaron a decir que no se puede ejercer la paternidad así porque lo digo yo, que hay que dialogar, que hay que razonar, que hay que argumentar. Y como en este país no tenemos término medio, empezamos a dialogar, a razonar, a argumentar, a ser amigos de nuestros hijos, y al final nos hemos convertido en colegas de nuestros hijos. Y yo siempre digo lo mismo, que yo ni soy amigo de mis hijos, ni soy colega de mis hijos, yo soy su padre, porque además, como decía el otro, si yo me convierto en amigo de mis hijos, estoy dejando a mis hijos huérfanos y no es plan. Yo soy su padre, para lo bueno y para lo malo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que hemos pasado de un extremo al otro. Cuando yo era pequeño, con 3 o 4 años, a las 2 de la tarde, delante de un plato de sopa, mis padres, niño, cómete la sopa. Y el niño que soy yo dice que no se come la sopa. Pescozón al canto y te come la sopa. Si no te come la sopa, te merienda la sopa. Y si no te merienda la sopa, te cena la sopa, pero a las 10 la sopa está tomada. Llega el padre postconstitucional, que soy yo. Porque yo como persona soy preconstitucional, pero como padre soy postconstitucional. De estos que te estudias todos los manuales de psicología, sociología, evolutiva del comportamiento y demás. Con mi niño cuando tenía 3 años a las 2 de la tarde delante de un plato de sopa. Niño, tómate la sopa. Y el niño que es mi hijo dice que no se come la sopa. Mira, niño, yo creo que te debe de comer la sopa, porque si no te comes la sopa podríamos entrar en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. Yo creo que te debe de comer la sopa, no obstante tú decides. Pues claro, ni se come la sopa, ni se merienda la sopa, ni se cena la sopa. Entre otras cosas, como los padres somos nosotros, cogemos la sopa, la tiramos a la basura y le hacemos al niño un par de filetes con patatas fritas. Pues ni este es bueno, ni este es bueno, es término medio. Pues no tenemos término medio. Hemos pasado a las 10 en casa porque lo decía él, a las 2 de la mañana sale de casa porque lo dice el otro. Total, que somos la generación perdida. Hemos pasado de ser esclavos de nuestros padres a ser esclavos de nuestros hijos. Pero podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe. Porque hay dos posibilidades. Una, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, pupa nene, no se hace, y a la tercera no te lo hace. Y la otra, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, decirle, niño, no introduzca los dedos en el enchufe, porque puedes originar un cortocircuito de consecuencias irremediables. Claro, tú te pones a razonar con el niño y se está electrocutado el niño. Luego, ¿cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe sin causarle un maltrato o un trauma? Y así están las cosas. Que cada vez más frecuente esto, no me toques que te denuncio, no entres en mi cuarto que te denuncio, no me cojas el móvil que te denuncio. Y están los padres encogidos. Dicen que los niños te dan muchas satisfacciones. Vos te paras a pensar y hoy día tener un niño, pues aún no vivís. Bueno, pues son reflexiones que nosotros ponemos porque nos resultan interesantes. Saben que en el programa siempre soltamos algunas para escucharlo. Dicen que escuchando a gente sabia, con experiencia, podemos aprender o quedarnos con recortes. Pues por eso lo ponemos. Y ahora vamos a hablar de gente sabia, con experiencia, con un trabajo acumulado, con unos desafíos por delante. Vamos a hablar de vinos. Y vamos a hablar de vinos de Canarias, de nuestra tierra. Porque, bueno, a estas alturas he sabido los buenos, la calidad, los buenos vinos que se hacen aquí, la calidad de los caldos. Y ahora vamos a hablar en concreto de una viticultura muy precisa, se llama viticultura heroica. Vamos a hablar con el Servín. El Servín, con alguien del Servín, es el Centro de Investigación, Estudio, Salvaguardia, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña. Entonces hay que tener unas características concretas para hacer una viticultura heroica. Los criterios son concretos, que ahora nos dice nuestro invitado para no decirles yo todo. Y porque lo va a hacer muchísimo mejor que yo, por supuesto. Y el Servín organiza un concurso mundial
de vinos extremos. Y se celebró el año pasado, en la edición del año pasado, los vinos canarios ganaron un montón de medallas, un montón de premios. Y una vez llegados aquí, con el tiempo, se hizo la entrega de galardones y de diplomas en la Casa del Vino, en La Matanza, el día 21 de febrero. Una cosa preciosa porque acudieron los viticultores de todas las islas, de esa viticultura heroica que ahora ustedes van a saber lo que es, que les va a encantar además. Bueno, pues tenemos el placer de saludar ahora al vicepresidente del Servín, Manuel Capote Pérez. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Antes que nada, tengo que dar la enhorabuena al Servín y a todos esos vinos canarios que ganaron un montón de premios. Oye, que tenemos una calidad de vinos aquí, ¿no, Manuel? Muy bueno. Al final ganamos el 17,2% del total de vinos presentados, del total de las medallas que se pueden dar por ese 30% que nos exige la OIB, la Organización Internacional de la Vía del Vino. Ajá. No se pueden premiar más del 30% de los vinos presentados en concursos oficiales. ¿Ah, no? No. Claro, si no todos tendrían medalla, no tendría ninguna lógica, ¿no? Canarias tener ese 17,2% es muy importante. Llevamos muchos años trabajando en la calidad de nuestros vinos, que ya hoy por hoy son muy reconocidos a nivel internacional cada día más, y en donde la Consejería, si me lo permite, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, a la cabeza de Narváez Quintero, está haciendo un exquisito, un trabajo enorme, incansable, en pro de esta viticultura heroica de Canarias, con apoyos frecuentes, continuos, sobre todo estando al lado del viticultor. Como anécdota te puedo comentar que en la entrega de premios en Roma, la oficial en donde van todas las bodegas de todo el mundo, de estos 32 países participantes, estuvo presente, estuvo arropando a los viticultores y bodegueros de Canarias, un gesto nunca visto y que además caló bastante en el sector. Y ojalá se traduzca en acciones concretas, ¿verdad?, para el sector. Vamos poniendo algunas imágenes de ese día, vamos a ir viendo los vinos a los bodegueros y las bodegueras. A los viticultores les decimos que tampoco nosotros hemos elegido va a ser al azar, no tenemos ninguna intención de poner unas y otras no, digo porque igual no nos da tiempo de poner todo, porque son un montón. Pero sí vamos viendo imágenes de ese momento, como decías, ahí está Narváez Quintero que entregando los diplomas, ¿no? Ese día fue súper bonito, Manuel, vinieron viticultores de todas las islas, ¿no? Sí, la invitación fue extensiva para todas las bodegas premiadas, en donde la Consejería se hizo cargo de todos los gastos, de presentar, de preparar este evento a través del Instituto Canario de Agroalimentación, el ICA, con su director Luis Arraez y su jefe de promoción, José Luis González, Chewi. Chewi, saludito desde aquí a Chewi. Un gran amigo y compañero de batalla, sí, un gran investigador también. Y en donde además de entregar no solo estos premios que vemos aquí a las bodegas, también Canarias recibe el premio al mejor vino del concurso, al mejor puntuado, al mejor vino de viticultura de pie franco. Y no solo ahí queda la cosa, sino también la Consejería de Agricultura, como responsable directa del Servín para Canarias, tiene el premio a la región que más vinos premiados aporta al concurso. ¡Qué maravilla! Estamos hablando de los vinos, estamos hablando de los premios, estamos hablando del acto en el que se hizo entrega de esos galardones aquí en las islas. Pero no hemos dicho todavía qué es la viticultura heroica, qué características tiene, porque es algo muy peculiar y es algo muy desafiante para los agricultores, porque nosotros vemos por ahí, ya fuera de las islas, cuando hay grandes extensiones y viñedos y hacen unos vinos exquisitos. Sí, pero es que en esos viñedos y viñedos tan grandes pueden usar maquinaria, pueden acceder de una manera. Ahí está el truco, ¿no, sí, Manuel? La diferencia es esa. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos 4 requisitos indispensables. Canarias, afortunadamente, cumple los 4 requisitos por todos los costados. Altitud superior al 15%, o sea, fuerte pendiente superior al 15%, altitud superior a 500 metros, pequeñas parcelas o pequeñas terrazas, no esas grandes extensiones de terreno, como bien hablabas tú, que se ven mucho en península, y también pequeñas islas. Canarias cumple
sin duda los 4 requisitos. Y bueno, y a raíz de ahí, nuestros vinos, ¿qué genera todo esto de la viticultura heroica? Pues que tengan un precio destacado en los lineales, porque nuestra viticultura es viticultura de precisión, viticultura de arraigo familiar a las culturas, viticultura de economía circulante. O sea, al final también estos viticultores heroicos son arquitectos del paisaje. Absolutamente. Nos mantienen un paisaje vivo y atractivo para que Canarias siga atrayendo a turistas. No solo de sol y playa vivimos en Canarias. Afortunadamente tenemos unos paisajes bellísimos que gracias a nuestros agricultores y agricultoras tenemos estas posibilidades y esta grandes diferencias entre una isla y otra isla. Y la diferencia de vinos entre una isla y otra es que ahí está la riqueza, ¿no? La abundancia que hay. Es que ese día, vamos a poner por ejemplo esta imagen que estamos viendo nosotros aquí, vamos a poner en la antena, ese día es que había vinos, premios de todo tipo de vino, de todo. Yo no sé si la gente es muy consciente de la, en general, de la riqueza tan brutal que tenemos aquí en ese sentido. Estos últimos años se han hecho actividades, propuestas que van encaminadas a que nuestros consumidores, nuestros restauradores, adquieran estos conocimientos de por qué nuestros productos de calidad, no solo en este caso el vino, sino otros productos como pueden ser los quesos, las mieles, etcétera, etcétera, las sidras, sean de calidad diferenciada. Y es que a lo anterior que me quería indicar antes al tema del paisaje, sí, es que si nuestros consumidores son capaces de comprar productos, en este caso vino canario, van a hacer que se sigan plantando viñedos, que se sigan manteniendo esos viñedos, que al final repercuta en todos, en nuestro ecosistema. Y que decimos, Manuel, a las personas que dicen, chacho, un vino canario que te cuesta ahí una botella, un montón de dinero. Yo creo que no, que estamos equivocados. Los que tenemos la suerte de viajar mucho fuera de Canarias, y cuando te vas a otros países como Italia, Alemania, Bélgica, y te ves que una botella de vino te vale 40 euros en un lineal como si nada, y la compran como el que está cogiendo un paquete de espagueti, tú dices, hostia, algo tenemos que cambiar, algo tenemos que cambiar. Y creo que afortunadamente se está cambiando poco a poco y el canario está empezando a adquirir cada vez más estos productos, estos vinos canarios de gran calidad. Y además sin importarle, porque al final te vas a un lineal y ves vinos de 1 euro, 2,50 € la botella, que no tiene ni sentido muchas veces. El costo de una botella, del vidrio, de la materia prima... Vale, de 1 euro y pico, de 90 céntimos, eso ni la Efectivamente, botella. al final, ¿qué te planteas? ¿Qué estamos bebiendo? ¿Y qué estamos bebiendo? ¿Y qué será? Es que 1 euro con botella y todo, con los costes, con el desplazamiento, con todo... Es que ni una Coca-Cola. Exacto. Ni una Coca-Cola tiene esos precios ya. Entonces, por favor, yo sí les pido a los consumidores de nuestras islas que cuando vayan a un lineal o a un restaurante, que no se dejen llevar por esos 10, 12 euros, 15 que pueda costar una botella de vino canario, incluso a veces 20, que la cojan, que están contribuyendo a que se siga cultivando nuestros viñedos únicos en el mundo, prefilocéricos, y además con una diversidad, como bien hablabas hace un momento, Cari, de que cada isla tiene un vino diferente. No es que tenga un vino diferente, es que tiene variedades diferentes. Tiene variedades diferentes y hay que ir probándolas porque son exquisitos, la verdad. Y en eso tenemos que estar súper orgullosos. Y lo del paisaje, la tercera vez que lo decimos, ¿qué preferimos tener en nuestra tierra? ¿Viña o seco o hormigón o lo que sea? Viñas forman parte de nuestro paisaje, nuestra identidad, nuestra cultura. Tenemos un claro ejemplo con otros cultivos como el tomate. A partir del año 89 por ahí se empezaron a abandonar los invernaderos de tomate. Aquí en este sur la realidad es que muchos de ellos están abandonados, con los plásticos colgando y sin nada que sea atractivo, sino un paisaje desértico y abandonado. Bueno, ¿cómo surge la posibilidad de ser vicepresidente del Servín, Manuel? Bueno, pues yo soy miembro del Consejo de Administración desde el 2013 y dentro de ese Consejo de Administración, por norma, siempre el presidente tiene que ser italiano de Val d'Aosta, que es en donde se crea el Servín, porque Servín no solo es un concurso, sino un organismo
que colabora con 34 universidades del mundo, en donde tenemos un comité técnico-científico, que ahora mismo la labor principal en la que se está trabajando es en el cambio climático y buscar soluciones y alternativas a nuestros cultivos de viñedo en todo lo que es Europa y restos de países del mundo, en donde también contamos con la suerte de tener a José Luis González dentro de ese comité técnico-científico. También hay otro profesor de Cataluña, y hombre, para no solo Canarias y España es muy importante que estén dentro de ese comité, ¿no? Pues volviendo a lo anterior, a cómo surge el cargo, dentro del Consejo de Administración todos los asociados eligen, y ya por segundo mandato consecutivo, que yo siga siendo vicepresidente, y será por los contactos internacionales, por cómo posicionamos a Canarias, y yo creo que al final me ven que el cariño y el valor que le doy a Canarias es significativo de que se pueda hacer en toda la viticultura heroica del mundo. Qué maravilla. Y por ahí, por otros lugares del mundo, claro, nosotros conocemos la de Canarias, pero por ahí las otras que tú has visto, los otros vinos, la gente también súper agradecida, los viticultores, ¿no? Porque les dan ayuda cuando están en unos terrenos desafiantes y unas cosas complicadas, ¿no? Sí, hay zonas además en donde el viticultor, los bodegueros son muy agradecidos con este tipo de institutos que tenemos, de este tipo de organización, porque ven una herramienta útil, una herramienta de apoyo que le da soluciones. Por ejemplo, tenemos un congreso cada 2 años en donde se pone de manifiesto esta viticultura, pero con soluciones de maquinaria adaptada a este tipo de terreno, fuerte pendiente, pequeñas parcelas en donde no puede entrar un tractor. Al final vamos en camino de desaparecer herramientas fitosanitarios como el glifosato, ¿no? Que es un herbicida que el día que desaparezca eso en viticultura heroica va a ser una tragedia, pues no, ya se está investigando para ver qué soluciones podemos aportar y dar, y un sinfín de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, por poner algunas pinceladas así, ¿a quién no le suena el Mosel en Alemania, ese río de viticultura heroica, con encima esas heladas que lo hacen todavía más inconducible, ¿no? O incluso el Cartón Valais en Suiza, o Aosta, el Val de Aosta, a 1700 metros de altitud, en donde tienen que colocar terrazas de piedra para que el calor irradie. O sea, es una viticultura al final con unas técnicas ancestrales, pero con la modernidad, ¿no?, que llevamos hoy en día, en donde es algo de supervivencia. Qué maravilla, porque claro, nosotros tenemos todos esos terrenos desafiantes, pero el clima, aquí el clima no tiene nada que ver con heladas y con esas cosas. Claro, pero sin embargo, aquí tenemos otro clima que es más complejo. Llueve, hace calor. Tenemos poca pluviometría, encima solo añadamos las fuertes olas de calor en época, o sea, no llegamos a un punto de maduración fenólica adecuado. Las vendimias cada vez se están complicando más. ¿Cómo va en los últimos años eso, los cambios de tecnología y todo de la uva? Han sido vendimias verdaderamente complicadas para Canarias, para otras regiones como Andalucía ya no te quiero contar, con adelantos de vendimia de un mes. Estamos hablando de 30 días. Es un montón de tiempo. Son 30 días y 30 noches, que al final esto buscamos soluciones. ¿Por dónde pasan, Manuel? Pues pasan por redactar las zonas altas son muy buenas, se están valorando mucho. Ahora se está volviendo a la viticultura de montaña. En muchas regiones en donde no había viticultura de montaña, sino grandes extensiones, y están buscando esas zonas altas para resguardarse, coger mejor la noche, el frío y demás, ¿no? Pero también pasa por reestructurar el sistema de podas a la planta, adaptaciones, o sea, buscar impactos que el viñedo sufra lo menos posible y que a su vez la carga de material vegetativo sea mucho menor también. Qué maravilla. Manuel, nosotros casi tenemos que finalizar porque aquí el tiempo pasa como un tiro en la tele. A mí no me gustaría abusar, pero si tú tuvieras bien y alguna vez tuvieras disponibilidad, es que hay tantos temas que tratar de la viticultura y tanto aspecto, y hablar de vinos en sí mismo y de... Mira, me acaba de llamar un montón la atención lo que me dijiste de Suiza, en Suecia, no sé dónde me dijiste, en Alemania, las maneras de cultivar en esos lugares. Me llama también poderosamente la atención. Sí, ya podemos hablar de eso también, de verlo. Claro, pero al final eso es turismo. Turismo sostenible. Turismo en donde el visitante, el que va de vacaciones, no solo hace turismo, sino al final consume el producto local.
Eso se está empezando a hacer aquí ya con más fuerza en Canarias, pero nos queda que aprender, pero yo creo que de aquí a un par de años estamos puestos en primera línea. Oh, qué Estaremos en maravilla primera oír línea. eso. Qué maravilla oír esos mensajes y que se hagan realidad, ¿no? Y que estemos y que dentro de unos años estén todos los esfuerzos, ¿no? De las personas para que vayan a eso, para conseguir ese objetivo. Y se consigue seguro. Pues si algún día tienes a bien venir por aquí A tu y seguir disposición, a tu disposición, cuando tú quieras, siempre que sea para promover Sí, por el supuesto. cultivo del viñedo y valorar o valorizar, en este caso, el trabajo de nuestros viticultores y viticultoras, no solo de Tenerife, sino de Canarias, lo hago extensible a toda Canarias, me tendrás a tu disposición. Pues mira que a mí eso me encanta. Yo creo que es súper importante que los viticultores, las viticultoras, los agricultores sepan se sientan apoyados y apoyarlos como los vamos a apoyar. Les podemos dar unas palmaditas por la espalda, también podemos decir, ¡ay, qué buen trabajo! Comprando el vino. Ese es el mejor apoyo. El mejor apoyo es vaya usted y le compra el vino, que además el vino está buenísimo, ¿verdad, Manuel? Pues nada, muchísimas gracias y ojalá, felicidades por la celebración del acto de aquel día. Ay, tuve el honor de poderlo presentar yo, muchísimas gracias. Sí, la verdad que lo hiciste muy bien, vamos, nos sorprendiste. Ah, pues muchas gracias. Nos gustó mucho. Ay, mira, la compañera pone la imagen. Pero yo no quería decir eso ahora, yo lo que quería decir es que acabó el acto con Narváez, cuando el consejero de Agricultura, Pesca, Alimentación y Soberanía Alimentaria, que es un chorro de cosas que hay que decir, pero hay que decirlas porque es todo. Pero es que al final, si te pones a ver, tiene tanto cargo, tanto nombre, que así está el hombre que no para. Sí, o sea, sí. está continuamente las 24 horas Sí. que no para. Sí, correcto. Pues el día que no para, y mire, el día que lo iban a hacer era el día antes, y él tuvo una reunión y al final hubo que aplazarlo, y él cuando se despidió del acto, que es aquí a lo que yo voy, cuando se despidió del acto decía que el motivo por el que se había retrasado la reunión es el certamen, la entrega de galardones, es porque el día antes él había tenido que viajar, pero en el día antes había hablado y había traído buenas nuevas para los agricultores, que decíamos a ver si cambia el paradigma y le dan más ayudas, y eso se traduce en acciones reales, ¿no? para ayudar a los viticultores. Pues quedamos en eso, otro día te viene. Muchas gracias. Además hay muchas cosas más de que hablar. Además ahora recientemente también me acaban de nombrar miembro del COME, del Comité de Dirección de la Federación de Grandes Concursos Mundiales de Vino. De eso hay que hablar. Y al final tener a canarios ahí a nivel internacional significa que en Europa, en el resto del mundo también se puede hablar canario. Qué maravilla, pues ahora ponemos fecha para que vengas otro día, porque me queda tanto por preguntarte. Con mucho gusto. Que te voy a preguntar. Muchísimas gracias, muy Venga, amable. Bueno, y ahora, antes escuchábamos al juez Calatayud haciendo una reflexión, y ahora otra cosita que sé que nos gusta un montón, son los animales, Vamos con un vídeo de animalitos, y luego vamos a hablar de Rosalía Gómez, que ustedes no sabrán así si le digo, ¿quién es Rosalía Gómez? Rosalía Gómez, la última esclava de Tenerife, de Canarias, probablemente de España. Vamos a hablar con Nelson Díaz Frías, el escritor e historiador especializado en historia social y cultural de Canarias, de su último libro, ya tiene 20 y pico libros, y vamos a hablar de esto, será dentro de un momentito. Súper interesante, lo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestras raíces, con nuestras tradiciones, con lo que sucedió aquí en nuestra tierra. Nosotros tenemos que conocerlo, ¿o no? Sí, ¿verdad? Pues ahora lo escuchamos. Hey, let me go on too. Hey, let me hold him. Yeah, he's a man right there. What the dog doing?
Pues ahí lo teníamos y ahora vamos a hablar de esto, de lo que yo les decía hace un momentito. Vamos a hablar de Rosalía Gómez. Vamos a mirar la fecha. 1801-1874. La última esclava de la isla de Tenerife. Hoy tenemos el privilegio de entrevistar a Nelson Díaz Frías, escritor, historiador especializado en la historia social y cultural de Canarias, que además tiene una extensa trayectoria, tiene un montón de libros, una veintena de libros, 20 y pico libros, ahora nos dice exactamente, dedicada a la investigación histórica, explora figuras clave y sucesos clave de Canarias, de nuestra región. Su obra más reciente, que es esta, ofrece una mirada a través de la vida de Rosalía, una mirada de la vida de Rosalía a través de personas, ¿de qué personas? De aquella época. ¿Cómo ha salido este libro? De todos esos interrogantes vamos a hablar, como les digo, con Nelson Díaz Frías. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Muy muchísimas bien. Felicidades, muchísimas Gracias. felicidades por el libro, que me llama poderosamente la atención, porque en primer lugar me cuesta pensar que ha sido algo fácil obtener información para poder hacer el libro, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, ¿por qué te interesaste por la figura de Rosalía, de la esclava? Pues mira, te cuento, Cari, yo empecé con la investigación histórica y genealógica en el sur de Tenerife pues con 17, 18 años de edad. Mi familia es toda oriunda de Arona y de Vilaflor de Chasna. Vale. Y cuando empecé a investigar en el archivo parroquial de Vilaflor hace más de 30 años y a llegar ya a documentos del siglo XVIII, empecé a ver que había esclavos que eran bautizados, se casaban o eran enterrados en esta zona del sur de Tenerife. Para mí era algo totalmente novedoso. Estamos hablando de 30 años atrás, no había internet, no había Wikipedia, la producción bibliográfica sobre el sur de Tenerife era muy escasa.
Entonces, claro, para mí era algo totalmente sorprendente, porque como yo siempre digo, los esclavos o la esclavitud no forma parte del imaginario colectivo de los canarios, ni siquiera creo yo de todos los españoles, sino es algo que asociamos siempre especialmente con América. Sí. Las películas de Hollywood, Lo que el viento se llevó, Raíces, aquella serie mítica de Kunta Kinte. Y claro, para mí fue sorprendente que encima eran esclavos de origen africano, porque en las partidas se hacía constar que eran de color negro, de color pardo, mulato. Y claro, empecé a interesarme, bueno, esta gente habrá dejado descendencia, algunos de ellos aquí, en el sur de Tenerife. Pero el germen fue ese, ¿no? Mira Sí, en los archivos y sí. decir, uy, que aquí pero en había concreto el de esclavos. Rosalía Gómez. ¿De Rosalía? Fue un hallazgo casual. Estaba investigando, buscando algo en el archivo parroquial de Arona, y entonces en un legajo de entierro del año 1874, que tampoco es hace tanto. Como yo siempre digo, mi abuelo paterno nació 25 años después, de 1874. Y entonces empiezo, claro, estas investigaciones requieren mirar partida por partida, ¿no? Lo que estás buscando. Y entonces veo una partida, una tal Rosalía Gómez, en la que el cura de Arona de aquella época hace constar que la enterró, falleció con tal edad, en tal sitio, y que había sido traída como niña de esclava a este pueblo de Arona. Claro, que a mí aquello me dejó impactado. No porque no conociera la figura de la esclavitud, sino que estamos hablando del año 1874. Claro, era ya... Finales del siglo XIX. Bien entrado, sí. Y entonces, claro, cuando me encontré con esa partida de entierro, me quedé, como digo, estupefacto. Y entonces me entraron ganas, ansias de saber quién era esta esclava, de dónde la trajeron, para quién sirvió, qué puedo averiguar de su vida. Dejó descendencia de Arona y fruto de muchos años de investigación histórica ha sido este libro. De ese punto a todo lo que habrá tenido que pasar para que puedas haber llenado todas estas páginas con información de Rosalía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo hiciste? Pues, como digo, fue producto de muchos años, de hallazgos casuales, otras veces no, de ir a sitios concretos. Pues, por ejemplo, pude averiguar que Rosalía Gómez había nacido en Charco del Pino, que es un barrio de Granadilla de Abona. Sí. Pues tuve que consultar el archivo parroquial de Granadilla de Abona, encontré su partida de bautismo del año 1801. Ahí ponía quién era su madre, porque ella era hija natural, no tenía padre reconocido, y su madre ponía que era una esclava que se llamaba Úrsula, que era natural de Vilaflor. Y entonces, lo sorprendente, tirando de este hilo hacia atrás, lo más sorprendente, que es algo totalmente inusitado y yo creo que hasta ahora único, es poder rastrear un linaje de esclavas africanas desde el siglo XIX hasta principios del siglo XVII, porque pensemos que los esclavos eran el sector más marginal de la sociedad, eran mercancía humana. Su genealogía tampoco importaba quiénes eran sus padres o sus abuelos. Y he tenido la fortuna de poder rastrear la genealogía de Rosalía Gómez hasta su retatarabuela esclava. ¡Wow! En Retatarabuela Vilaflor, sí. esclava de allá del año de principios del siglo XVII. 17, de 1600 y de algo. 1600 Sí. y algo, porque lo ella más era de 1800, 1100 y algo, llegaste. Lo más curioso es que ella tuvo la mala suerte, por decirlo de alguna forma, de que en esa época la esclavitud se regía por la llamada ley del vientre. Es decir, si tu madre era una esclava, todos los hijos que diese a luz eran esclavos, con independencia que el padre fuese libre. Y al revés, si el padre era esclavo, pero la madre era libre, todos los hijos eran libres. Vale. Entonces ella tuvo la mala suerte de que era hija de una esclava, su madre era hija de otra esclava, esa a su vez hija de otra esclava, y entonces nos remontamos en esta genealogía hasta principios del siglo XVII. Y lo más curioso es que los antepasados de Rosalía, su madre, su abuela, su bisabuela, su tatarabuela esclava, fueron esclavas de la misma familia de Vilaflor generación tras generación. Es decir, iban heredando los miembros de la familia del dueño, según iban falleciendo e iban naciendo la siguiente generación, también seguían naciendo la siguiente generación de esclavos. Y se los iban transmitiendo de generación en generación como una casa o una finca o cualquier otra propiedad. Vaya herencia, ¿verdad? Sí, bueno, en aquella época era normal y estaba bastante bien visto. Sí, era normal. Pero normal hasta cierto punto. La esclavitud empieza a ser contestada realmente pues con la aparición de las ideas liberales, con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Bueno, y en el libro pones en contexto, pero luego también hablas con un montón de personas que me imagino, Nelson, que cuando estabas buscando información y encontraste personas con las que hablar, a lo mejor ni siquiera sabían, ¿no?, que procedían de... La inmensa mayoría. Que como si le vas a alguien en el día de hoy y le dices, no, tú, tirando del hilo me he dado cuenta que perteneces a la esclavitud. No, Sí, esa parte, bueno, ¿cómo fue? Pues mira, uno de los aspectos más impactantes, que lo pongo en el prólogo del libro, porque además este libro lo empecé a escribir en Estados Unidos. Sí. Yo en el año 2020, por circunstancias personales, estaba en Estados Unidos, me pilló la pandemia allí, el COVID,
Entonces, previendo, ¿no?, que tuviera que pasar mucho rato allí, pues me traje un montón de información en mi ordenador para mis ratos de ocio allí en Estados Unidos, porque, claro, empezó el confinamiento, ya no podía salir tanto a la calle. Y era además en aquella época en Estados Unidos, que sabes que es una sociedad con grandes tensiones raciales, pues, una sociedad totalmente distinta a la española, era aquella época famosa del Black Lives Matter, cuando murió apaleado un ciudadano de raza negra, afroamericano, descendiente de esclavos, me imagino, por un policía. Bueno, había unas tensiones raciales ahí. Y fue un poco, la verdad, impactante para mí estar escribiendo ese libro a 8.000 kilómetros de mi tierra, en esa situación que yo veía, hombre, no lo veía en la calle, pero sí en las noticias, ¿no?, de esas tensiones raciales que había en ese momento en Estados Unidos. Y una de las cosas más impactantes para mí, que lo pongo en el prólogo, es que mis antepasados, no Rosalía Gómez, pero la madre de Rosalía Gómez, su abuela y su bisabuela, fueron esclavizadas por antepasados míos. ¡Hala! Y de mucha gente de Sí, mucha de esta gente, zona, pero no qué solamente. cosa, ¿no? Sí, es probable, ¿no? Porque es un sitio pequeño, está son constatado. familiares. Todos los que se pidan Quijada en Vilaflor, Son- Frías en Arona, Vale. pues son parientes míos y pertenecen hasta a la familia que esclavizó, no a Rosalía, sino a su madre, a su abuela, bisabuela total, durante generaciones. Y entonces, cuando empiezo a investigar si Rosalía Gómez dejó descendencia, tuvo 3 hijos naturales, que luego si quieres hablamos de ellos, pues me doy cuenta que uno de los retataranietos de Rosalía Gómez era un niño con el que yo jugaba de pequeño en Los Cristianos, que es mi localidad de nacimiento. Sí. Era mi primer amiguito con 6 años de edad en primero de GB. Y entonces para mí, de hecho, ese niño todavía se apellida Gómez. Y para mí fue impactante saber que uno de mi primer amiguito del colegio en Los Cristianos, pues su antepasada, su retatarabuela y sus antepasadas eran esclavas de antepasados míos. O sea, una cosa como impactante y chocante, ¿no?, de que hace 200 años, pues la ignominiosa institución de la esclavitud, porque es muy triste, era normalmente aceptada y era mercancía humana que se podían vender, los esclavos se podían vender, se podían heredar, se podían hipotecar, se podían alquilar. O sea, era realmente triste, pero claro, al encontrarte con descendientes de carne y hueso que conoces y con los que ves frecuentemente, pues es algo como, a mí realmente me resulta impactante. Tuve la ocasión además de juntar a un descendiente de Rosalía Gómez, a una descendiente de Rosalía Gómez, que no es este chico sino otra, con un descendiente del último dueño de Rosalía Gómez. Y por supuesto lo desconocían, los dos son naturales de Los Cristianos, se conocían de toda la vida, se llevaban bien, pero no tenían ni absoluta idea de que la retatarabuela de ella era una esclava propiedad del tatarabuelo de él, que se llamaba Don José Medina. Y cuando le contaste, Nelson, ellos quedé impactados. Se quedaron ¿no? impactados, sorprendidos, no sabían absolutamente nada. El tataranieto de Don José Medina sí sabía, por tradición familiar, que su familia Medina era una familia muy acomodada del sur de Tenerife, una familia muy terrateniente, pero desconocía que tuvieran esclavos. Porque el último dueño de Rosalía Gómez, porque a ella la vendieron 3 veces a lo largo de su vida. Llegó a Arona al final con unos 11 o 12 años de edad, comprada por su último dueño, que fue Don José Medina, que era un campesino pobre de Arona que emigró a América, estuvo 17 años en América, volvió muy rico y probablemente como un signo de ostentación social pues compró una esclava doméstica y la tuvo en esclavitud pues desde los 12 años hasta que ella tuvo unos 37, 38 años en que por fin fue liberada. Durante su esclavitud ella tuvo 3 hijos naturales que también fueron esclavos por la llamada ley del vientre a la que me refería antes. Por lo tanto, en puridad, los últimos esclavos no es ella, sino sus hijos, porque nacieron esclavos y vivieron pues hasta los 17 años el mayor, 12 o 13 la mediana y 5 o 6 años el último hijo de Rosalía, vivieron la esclavitud. Pero yo siempre digo que no la sufrieron con el rigor que la sufrió ella. Ella fue vendida a lo largo de su vida a 3 dueños distintos. La madre de ella, la esclava Úrsula, porque ella era hija natural, no se sabe quién era el padre, no consta. La madre de ella fue vendida en el puerto de Santa Cruz con destino a Buenos Aires cuando ella tenía apenas 4 años de edad. Por tanto, Rosalía no podía tener una imagen o un recuerdo de su madre. Con 4 años es muy difícil. Entonces imaginemos el desarraigo. Tu padre no sabemos quién es. Tu madre vendida cuando tienes 4 años como esclava a Argentina. No la vería nunca más, con total seguridad. Desarraigada de tu localidad de nacimiento, que es Charco del Pino. Vendida luego a San Miguel y finalmente vendida a este señor indiano a Arona cuando tienes 11 años de edad. Entonces, ese desarraigo, esa vida tan dura, que es difícil de imaginar, la vida de esta señora, ¿no?, criada en estas circunstancias, pues sus hijos no la sufrieron. Sus hijos nacieron esclavos, porque su madre era esclava,
pero cuando se dictó en el año 1837 por el gobierno de la nación la ley que abolió la esclavitud, pues a partir de entonces pues ella ya fue libre junto con sus hijos. ¿Y qué hizo? ¿Cuándo fue Pues libre? mira, estuvo ella y sus hijos unos años más viviendo como criada para la misma familia. Para ¿Se su quedó último en la dueño. casa, pero como criada? No toda su vida, unos años. Probablemente ello obedezca a lo que las leyes abolicionistas de la época llamaban el patronazgo. Pensemos que los esclavos eran, digamos, el escalón más bajo de la sociedad, personas analfabetas, personas que no tenían libertad para nada, o sea, no podían ni salir de la casa a hacer un recado sin permiso de sus dueños. Entonces, estas personas que normalmente no tenían ningún tipo de oficio, es muy difícil de repente decir de un día para otro, eres libre, vete de aquí y búscate la vida. Entonces, para un poco amoldar o intentar suavizar ese periodo de transición entre la esclavitud y la libertad, la ley abolicionista estableció la figura del patronazgo, es decir, el último dueño tenía que estar un tiempo teniendo a su antiguo esclavo en su casa como patrón, pero ya como dándole un sueldo, un salario digno, hasta que esas personas pues, pudiesen un poco aprender a manejarse en libertad. Entonces Rosalía Gómez y sus hijos le pasó esto, siguió unos años más, 4 o 5 años más, viviendo en casa de su antiguo amo, pero ya figura empadronada como criada, no como esclava, como anteriormente, hasta que yo creo que con el fallecimiento de su último dueño, don José Medina, que falleció en Arona en 1850, a una edad muy avanzada, 90 y pico años largos, pues ya los herederos de él, yo supongo que ya prescindirían a lo mejor de los servicios de esta antigua esclava y de sus hijos, y entonces ella ya inició su vida mudándose a una casita humilde que todavía se conserva en un barrio de Arona que se llama Túnez. Ahí pasó el resto de su vida con sus hijos hasta que falleció a la edad de 73 años en noviembre de 1874 y fue enterrada en el antiguo cementerio municipal de Arona como todos los vecinos de aquella época. La verdad que el libro aporta una contribución al entendimiento de la historia de Tenerife, ¿verdad? De Sí, la historia de Canarias, la historia de Tenerife. Sí, además, como yo tengo así algunas veces unas ocurrencias, me pongo a pensar y tengo mucho tiempo para pensar, yo soy muy forofo de la historia de la genealogía, me encanta, es mi gran pasión. Me dedico a otra cosa profesionalmente, pero mi gran pasión y lo que absorbe gran parte de mi tiempo libre es la historia y la genealogía. Yo soy muy fan de una docuserie, bueno, dos docuseries, una británica y otra estadounidense, que tienen muchísimo éxito, muchísimas temporadas en Gran Bretaña y en Estados Unidos. La de Gran Bretaña se llama Who Do You Think You Are? ¿Quién crees que eres? Y la de Estados Unidos se llama Finding Your Roots, encontrando tus raíces. Y entonces entrevistan a personajes famosos que suelen ser actores, cantantes, músicos, que es alucinante lo poco que la gente sabe de sus propias familias. Y entonces hacen una investigación genealógica, que no se remontan al siglo XV, estamos hablando a lo mejor de sus abuelos o bisabuelos. Y entonces, pues yo recuerdo a Annie Lennox, la de Eurythmics, la escritora de Harry Potter, y te encuentras a famosos británicos o estadounidenses que, por ejemplo, desconocían que su abuelo había estado en prisión. Otros, pues por ejemplo, les hacen una investigación genealógica y descubren pues, que sus antepasados tenían esclavos también en el sur de Estados Unidos en el siglo XIX. Estoy, por ejemplo, pensando en Glenn Close, la actriz, que no le gusta nada aprender eso y saber eso. Entonces es como muy interesante. Yo siempre digo, qué pena que en España nadie haga algo parecido. Pues bueno, yo me apuntaba de cabeza, la verdad que yo me apuntaba de pues cabeza. A mí se me ocurrió Finding Your Roots, encontrar tus raíces y Who Do You Think You Are? ¿Quién crees que eres? Pues se me ocurrió entrevistar a 20 ciudadanos anónimos del sur de Tenerife, ¿verdad? Aquí no tenemos celebridades tampoco así de ese estilo. Y bueno, hay médicos, hay abogadas, hay un arquitecto técnico, está Pancho Delgado, el famoso musicólogo de los cristianos, y son todos descendientes de linajes de esclavos africanos llegados al sur de Tenerife en los siglos XVII y XVIII. La inmensa mayoría de ellos, salvo 2 personas, lo desconocían, y entonces les entrevisto, les explico su genealogía, un poco una especie de encerrona, por decirlo así, quedábamos en un sitio y tal. Les explico su genealogía desde su antepasado esclavo o esclava hasta él y les pregunto un poco cómo se sienten, qué sienten al pensar que un antepasado de ellos en el siglo XVII o XVIII fue raptado o secuestrado en África, vendido a mercaderes europeos en las costas africanas y traído como mercancía humana y acabó aquí en Canarias. También gracias a eso están vivos, si no estuvieran otras personas distintas, porque todos somos producto de estas vicisitudes históricas. Y entonces recojo esas 20 entrevistas con las inquietudes y las reflexiones, algunas muy interesantes, de estas personas al saber que son, en cierta manera, producto de la trata de esclavos africanos.
Pues sí que fue productivo el COVID en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, estuve una buena temporada. Qué maravilla. Ahí lo acabé el libro, ahí lo acabé. Tienes 26 o 23. ¿Cuántos libros tienes publicados? Pues es que la tienes un montón de libros verdad, publicados, si te pero- digo te miento, yo creo que son 25, 26 libros. por ahí, tendría que contarlo, la verdad. Es un saco de sabiduría. Y el otro día cuando estaba hablando contigo, Néstor, cuando estaba hablando con él, me decía, no, es que yo he escrito, bueno, algunos yo sí he tenido el placer de leerlos, y ha escrito de todo, y ha escrito de pueblos, y ha escrito de, bueno, de hermano Pedro, has escrito de todo. Entonces yo le pedía a Nelson, si tuviera la disponibilidad del tiempo de venir y cada vez que venga a hablarnos de alguna historia en concreto, Nelson, yo estaría tan agradecida porque son cosas que tenemos que saber, que tenemos que divulgar, ¿no? El que estoy agradecido soy yo porque además me das la posibilidad Ay, qué bueno, yo encantada. de que toda la gente que nos esté viendo y escuchando pues puedan conocer mi obra y un poquito, yo transmitir un poquito de lo que sé y he investigado en todos estos años de investigación histórica. O sea, a mí lo que más me gusta, yo soy muy parlanchín por regla general, no sé si se me nota Fabuloso. aquí en el set, pero mis conversaciones favoritas es hablar de historia, de Ah, qué genealogía, maravilla. porque es mi gran pasión y se aprende mucho. Qué bueno, pues te vienes otro día y seguimos hablando. Encantadísimo. Oye, muchísimas gracias, Nelson, a un ti. placer. Enhorabuena por la criatura, porque dicen que cada libro es como un hijito. Enhorabuena porque cuando uno escribe un libro pone tanto de sí, hay tanto esfuerzo, ¿no? Tanto sacrificio, tanta información, tanto buscar en archivos, tanto organizar, tanto lo que sea para que salga esto, que nada, a uno solo le sale dentro decir enhorabuena, enhorabuena. Léanlo. Muchísimas gracias. Gracias Un a placer ustedes. y hasta el próximo día, que todavía no sé de lo que vamos a hablar, pero vamos a hablar de algo seguro súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Dentro de un momentito hablamos con las chicas de Arena y Laurisilva, que como cada mes vienen a hablar de algo en concreto que tiene que ver con la mujer y con la igualdad. Será dentro de nada, porque ahora ya casi. En Santa Cruz le estamos diciendo adiós al carnaval ya. Pero en el sur y en otros lugares de la isla no, porque en el sur tenemos el carnaval internacional, en Tacoronte hay carnaval y nada, nos vamos a quitar con un pequeño vídeo de carnaval, de la cabalgata, que no sé muy bien si es para recibir al nuevo al carnaval en el sur, el carnaval internacional, o para despedir al de Santa Cruz. Lo vamos a usar para las dos cosas, porque nosotros lo valemos. Y ahora volvemos.
Pero qué alegría, qué alegría. Eso tiene que continuar en el Carnaval Internacional del Sur. Y si no hay carnaval, también tiene que continuar esa alegría, porque uno no puede ir bailando y estando así por la vida. No es mejor, aunque no haya carnaval. Bueno, muchas cosas se han conseguido en pro de las mujeres. El otro día y ayer hablábamos en nuestra tertulia precisamente de que hay un montón de hombres que se sienten ahora discriminados y como que no estaban de acuerdo y una historia de ese tipo. Pero nosotros vamos a hablar de la mujer, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8M, que fue la semana pasada y nosotros todavía no hemos hablado de él. Y lo vamos a hacer con personas que pertenecen a la Federación de Asociación de Mujeres Arena y Laurisilva, que vienen una vez al mes y que nosotros estamos encantadísimas de que vengan. Y además hoy tenemos con nosotros a Adriana Domínguez, que es trabajadora social. Muy buenas, Adriana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Tuviste eso que yo estoy diciendo, de que salió un estudio de que dice que los hombres se sienten ofendidos y discriminados? ¿Te suena? Sí. Bueno, ahora hablamos de eso o de otras cosas, del Día de la Mujer en sí mismo. Y María Torres, que también es voluntaria y activista feminista de FAMAL. Muy buena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, un placer. ¿Por qué es importante que sigamos conmemorando, desde su punto de vista, el día 8 de marzo? Porque dicen, no, ya a estas alturas, ese Día de la Mujer, y además, ¿por qué no ponen un día para los hombres? Y esas son las cosas que solemos escuchar, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Me contesta quien quiera o las dos? Me dan su punto de vista. ¿Por qué es importante que se siga celebrando el 8M a día de hoy? Pues, a ver, en efecto, sí es fundamental conmemorar este día. Sí es cierto que a lo largo de la historia, pues las mujeres han adquirido muchos derechos a nivel social, político y legislativo, pero a día de hoy seguimos enfrentando a múltiples discriminaciones que son estructurales, es decir, que se producen porque los hombres en este caso, que son los que ejercen pues esta violencia hacia las mujeres, se creen con el derecho y con la norma, ¿no? Que ya está como normalizado pues que se produzcan este tipo de la violencia de género, múltiples otras discriminaciones por razón de género, el acceso a puestos de poder que las mujeres pues lo tienen más limitado. El doble trabajo, ¿no? Que las mujeres siempre hacen en su mayoría y las estadísticas nos dan, ¿no? Como la razón, pues las mujeres son las que dedican, aparte del tiempo que hacen fuera del hogar, en su trabajo remunerado, dentro de la casa, son las que en su mayoría ejercen estas funciones. Y parece antiguo decir aquello de, no, yo ayudo en casa, yo la ayudo. Parece antiguo que dice, no, ya eso no se lleva, ya no puedes decir ayudar porque ya es otro término. Todavía se dice yo la ayudo, ¿verdad que sí? Eso sí, es difícil de quitar. Nosotras intentamos decir como que se colabora en casa, ¿no? Porque al final las labores de la casa no es de la mujer como tal, porque no debería ser así. Yo creo que también es importante seguir haciendo activismo y recordando que el 8M es importante porque las demandas un poco de las mujeres van acorde con las nuevas necesidades que van surgiendo. Y las dobles discriminaciones que sufren muchas personas, ya no solo por mujeres, sino por otras razones, mujer y persona con discapacidad o mujer, y ser una persona racializada. Todas estas demandas cada vez se van viendo cada día más y esto hay que seguir recordando que todavía nos queda muchísimo que aprender a todas. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan? Adriana, tú has dicho ya algunas cosas, tú también, María, pero si tuviéramos que decir, esto es lo primero que hay que abordar a partir de ahora, ¿cuáles serían esos primeros desafíos? Pues a nivel laboral empezamos porque las mujeres ocupan muchos menos puestos de poder que los hombres. Con puestos de poder nos referimos a que promocionar de manera interna dentro de una empresa es mucho, aun con las mismas circunstancias, es mucho más difícil para mujeres que para hombres, pese a que las mujeres tienen más estudios académicos o ostentan menos puestos de poder, y eso es un hecho. Con lo que hablábamos de la doble jornada, ¿no? Las mujeres son las que se piden más permisos para el cuidado de personas dependientes. Y quienes al final, si tú decides formar una familia y por compaginar horarios
no puedes, quienes ceden a quedarse dentro del ámbito privado, ¿no?, del hogar, son las mujeres. Entonces, un poco concienciar y también las múltiples violencias de que poder salir a la calle y sin necesidad de sentir miedo por la noche cuando vengo a mi casa, o de ir a un carnaval, que ahora como se acercan, como comentabas, se acercan los carnavales de los cristianos, ir al carnaval y no tener que salir, beber sin que me digan, es que mira, normal que te pasen estas cosas porque andabas así vestida, andabas borracha. También un poco la trata y el consumo de mujeres en el ámbito de la prostitución, que están como muy normalizado o muy invisibilizado. Ahora, sobre todo con las nuevas aplicaciones que tenemos, la aplicación azul, esa, que normaliza y justifica un poco la compra de cuerpos de mujeres. Esa es la de... ¿La azul te refieres a esa? OnlyFans. OnlyFans, esa, Sí. OnlyFans. Sabía ni que era azul. Es La que de como, OnlyFans. no sé, muchas veces no me gusta dar publicidad. Sí, pero bueno, que pero es eso, para que ¿no? nos Que entiendan perfectamente, sí. te estás refiriendo a eso. Bueno, ¿crees que cada vez está cobrando más importancia la interseccionalidad en el feminismo? ¿Esto se ve reflejado en los reclamos que se hace cada 8M? La verdad que los últimos años en las manifestaciones, cuando hacen el manifiesto final, sí que se ve como cada vez la mayor importancia de no centrarnos solo a lo mejor en las problemáticas que más se ven, que son el final de los ciclos de violencia, sino también en toda la violencia ejercida socialmente, estructural y de distintos ámbitos que sufrimos las mujeres en muchísimos aspectos. Y la verdad que es muy evidente que tenemos que hacer un trabajo de deconstrucción, incluso personal, como activistas y como feministas, para saber que no solo importamos nosotras, sino nosotras en nuestro ámbito, me refiero, sino también, por ejemplo, las mujeres racializadas, de nuevo insisto, o mujeres con discapacidad, mujeres LGBT y todas las problemáticas que hay, que enfrentamos muchas veces. Y esto se ve muchísimo, de verdad, en los reclamos ahora, en los manifiestos nuevos y en las nuevas tendencias. Hemos también oído hablar de feminismos canarios. ¿No? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿A qué hace referencia el término? ¿Quién me lo explica? Pues un poco es las reclamas desde Canarias, que tenemos unas particularidades y dentro del feminismo, ¿no? Ahora sí ya se habla más de feminismos con S y no solo de un gran feminismo, sino un poco las perspectivas. Y a veces desde Canarias tenemos unas particularidades dentro del diferentes ámbitos que enfrentamos pues por la cuestión de la insularidad o el hecho de todo el problema de la vivienda que estamos sufriendo, cómo afecta esto a las mujeres en su día a día, el acceso a distintos recursos, por la precariedad que hay especialmente en Canarias a nivel comparado con la península, por ejemplo. Vale, bueno, pues cuando escuchemos los términos ya sabemos, feminismos canarios, este año además que fue todo un mogollón con los carnavales, ¿no? ¿Cómo fue la organización de todo eso? Pues la verdad que por suerte, ¿no? Se pudo celebrar el 8M siempre, ¿no? En Santa Cruz de Tenerife. Sí es cierto que se cambió un poco el recorrido y debido pues a esa coincidencia, ¿no? Que este año coincidió pues mal en fecha, pues sí es cierto que por suerte, hubo una gran acogida por parte de las personas feministas, ¿no? Que acudieron a la manifestación, y lo que queda latente es que pese a que coincida con el carnaval o con lo que sea, el feminismo es una lucha que está viva y que está presente y que queremos seguir, y que a lo mejor no deberíamos solo salir el 8 de marzo, sino todos los días para seguir reivindicando pues esta discriminación que sufrimos las mujeres en nuestro día a día. Más allá de salir a la calle y de exigir y de reivindicar, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Porque como feminista no es solamente salir a la calle, ¿no? Claro. Se puede salir a la calle, pero ¿qué otras cosas, María? ¿Qué dirías tú? Yo creo que siempre hay que empezar por dentro y pensar en esos prejuicios que tenemos, que seguimos teniendo. Intentar pensar, ¿y por qué sigo pensando esto? Si sé perfectamente que esto es una conducta súper machista, incluso nosotras, que podemos estar más deconstruidas por estar en estos ámbitos. Y empezar en eso y pensar en el día a día, el trabajo del día a día de la colectivización, el ayudar a las personas que tienes cerca cuando ves una situación de, por ejemplo, de violencia, de maltrato, de
de machismo en general o otras problemáticas que podemos llegar a enfrentar, ese es el trabajo diario de decir, ya no es solo el salir el 8M, sino el trabajo diario de empezar por una misma y decir, ¿qué puedo hacer para construir un mundo un poquito menos feo? Y hablando de construir un mundo, estamos hablando de nuevas generaciones, de generaciones más jovencitas. Ustedes son súper jóvenes y están cogiendo un testigo grande, ¿no?, de las feministas en su momento, cuando ahí la discriminación era, ¿se acuerdan del anuncio aquel? No sé si era de Coñaz, de Brandy, que llegaba y la tía no le tenía la comida o no sé qué, le metía una torta y le tenía que poner Spoon Brandy. ¿Te acuerdas de esas cosas? Hemos pasado de aquello a otras cosas, ¿no? De todas formas, ahora ustedes que ya son jóvenes, son súper jóvenes, a las generaciones venideras, ¿qué mensaje les harían llegar del 8M? A mujeres y a hombres. Exactamente. Pues como tú comentabas casi al principio, es cierto que ahora tenemos como una generación muy polarizada, ¿no? Tenemos a un extremo los que están en contra de cualquier reivindicación que tenga que ver con la igualdad y que ya tienen como su discurso construido y que deconstruirlo es muy complicado, y en el otro extremo tenemos a esas personas que están sensibilizadas y demás. A ver, yo como persona joven les digo a estas nuevas generaciones que vienen, sobre todo a las mujeres, me gustaría hacer referencia a una frase que dijo Simone de Beauvoir hace mucho tiempo, que dijo que los derechos de las mujeres nunca se dan por adquiridos, sino que siempre tenemos que permanecer vigilantes y luchando. Es decir, siempre que hay un conflicto, una crisis, una recesión, lo que se pone en tela de juicio siempre son los derechos de las mujeres, por los discursos de, es que ahora las mujeres quieren estar por encima de los hombres. No, lo que queremos es que nos respeten, que nos escuchen y que atiendan nuestras necesidades, y que, como comentábamos antes, salir a la calle sin tener miedo, poder gozar de decir, pues yo puedo promocionar internamente igual que mi compañero, o no tener miedo de ir a la oficina porque mi jefe pues me acosa sexualmente. Y un poco pues ese mensaje de mantener la lucha presente y de pues conseguir, como decía mi compañera María, un mundo más justo. Muy bien, pues con ese mensaje nos vamos a quedar, Adriana. ¿Quieres añadir algo, María? Sí, me gustaría añadir que yo animo mucho a las generaciones futuras, tanto hombres como mujeres, que de verdad que esa desgana que tenemos muchas veces de que llevamos años ya diciendo lo mismo y repitiendo lo mismo y parece que no llegamos a ningún lado, sino a esa polarización, que sigamos insistiendo en que por lo menos el trabajo diario siempre se va a ver, y el estar en el activismo, el de construirse uno mismo siempre va a ser súper importante, y hay que estar por muy cansados que estemos. Y por hacer eso no se le hace daño a nadie. No se le hace daño a nadie. No se le hace daño a nadie, ¿verdad? Por esas cosas no se hace daño. Que ahora están algunas personas, un montón de gente como quejándose, pues no creo que hagan daño a nadie, ni vulneren ningún mandamiento contra nadie. Así que nada, chicas, muchísimas gracias. Hasta otro día, Adriana. Un placer tenerte por aquí. Y son ustedes una esperanza para la humanidad. Así te lo voy a decir, María. Sí. Con un propósito claro, involucradas, activistas, me parece que son una esperanza para la humanidad, repito. Muchas gracias, María, un placer tenerte con nosotros. Hasta otro día. Y a ustedes también nos marchamos, sean ustedes, dicen a veces moderadamente felices. ¿Qué moderadamente felices ni qué nada? Felices ahí a todo meter, y si no, por lo menos intentarlo, ¿no? No quedarnos ahí en el intento con las lágrimas. No. Aquí no hay spoiler en la vida. El final lo tenemos todo claro. No hay spoiler. Y sabemos qué es lo que es. Pues de aquí a que lleguemos allí, vamos a intentar estar bien, ¿verdad? Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Chao.